Ya, hijo. ¿No ves? Los aminoácidos esenciales son 20. ¿Se han olvidado? Un día me he encontrado con otra cosa. No me he quejado de ustedes. He dicho que voy a respirar un poco más. Más de 100. Si no, no es proteína, es péptido, polipéptido, dipéptido, etc. ¿Listo? Entonces no se tienen que olvidar, porque la base estructural de la proteína es el aminoácido. Entonces, en este capítulo, como ustedes ya saben la clasificación de proteínas, los tipos de proteínas, etc., nos interesa ver más profundo la parte molecular. Entonces, nos vamos a enfocar en lo que son los aminoácidos. Vamos a recordar conceptos que ustedes ya conocen y entender por qué son importantes en los procesos celulares. Entonces, sí, aquí están los 20 aminoácidos que tenemos, que son la base estructural para la formación de todas las proteínas que tenemos. La diferencia es que las proteínas van a tener conjuntos o asociaciones diferentes de esos aminoácidos. Y de esos aminoácidos, algunos autores dicen son 10 y 10, 10 esenciales y 10 no esenciales. Otros nos dicen 9 son esenciales y 11 son no esenciales. Sin embargo, pues el conflicto es la arginina, que ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Entonces, básicamente decimos que histidina, vanila, leucina, isoleucina, lisina, metionina, treonina, fenilalanina y tristófano son esenciales. Y alanina, tirosina, glicina, cisteína, serina, ácido aspartico, asparagina, glutamato, glutamina, arginina, que le vamos a poner entre comillas, y prolina serían los no esenciales. La pregunta más importante, ¿en qué se diferencian? Porque esos son esenciales y estos no. Creo que unos los teníamos que consumir y los otros ya podíamos sintetizar. ¿Ya? Entonces, estos son esenciales porque no tenemos la capacidad metabólica de sintetizar, no los podemos sintetizar, no somos capaces de hacerlo. Y por lo tanto, la única fuente que tenemos es la ingesta a través de los alimentos. Si no los ingerimos, no vamos a poder tener esos aminoácidos, ¿sí? En cambio, estos, como lo han dicho muy bien, sí los podemos sintetizar. Pero para sintetizar estos necesitamos aquellos, ¿sí? Entonces vean, están siempre interrelacionados. Y con estos, con ese conjunto de aminoácidos, vamos a ensamblar de distintas formas para poder formar nuestras proteínas. ¿Cuáles son las funciones que cumplen las proteínas en nuestro organismo? ¿Qué funciones hacen? Transporte. ¿En qué te acuerdas transporte? Ya, bueno, pero el transporte a través de membrana es más de señalización que de transporte, ¿no? Me imagino que te refieres a los canales iónicos. También puede ser La albúmina, muy bien. Tenemos proteínas transportadoras que se encargan de movilizar moléculas en el torrente sanguíneo, ¿sí? ¿Qué más? Muy bien, en la cascada de coagulación muchas proteínas van a participar en distintos pasos importantes. ¿Qué más? Estructura, la masa muscular, por ejemplo, es proteína. Por eso hemos dicho, ¿no? Los que van al gimnasio comen un montón de aminoácidos para subir o aumentar su masa muscular, ¿sí? ¿Qué más? Todas las enzimas que conocemos, todo ese chorizo de enzimas que aprendemos, son proteínas con características especiales, pero todos tienen base proteica. Entonces, imagínense la cantidad de vías metabólicas que dependen de las proteínas. ¿Qué más? Muy bien, muchas hormonas tienen como base estructural las proteínas. Por ejemplo, la insulina es un polipéptido, ¿no? Tiene 51 aminoácidos en su estructura y es súper importante para el metabolismo energético. Muy bien, ¿qué más? ¿Por qué las catecolaminas se llaman catecolaminas? ¿No? También tenemos, me lo desarma si ustedes
Dale. También tenemos neurotransmisores que tienen base proteica, ¿sí? Entonces, señalización química también, ¿sí? Y el sistema inmune, ¿con qué está estructurado? ¿Por qué se llaman inmunoglobulinas? Son proteínas globulares, ¿sí? Entonces, vean, podríamos seguir mencionando y diciendo un montón de funciones que cumplen estos aminoácidos. Entonces, vamos a ir viendo en este capítulo, obviamente, como esos no sintetizamos, pues no tienen vías metabólicas en nuestro organismo. Estas vías metabólicas son las que vamos a analizar. Y van a ver que la arginina tiene ese conflicto que les menciono. ¿Por qué? Sí tenemos la capacidad de sintetizar arginina, pero nuestra capacidad o la cantidad que producimos de arginina es insuficiente, es muy pequeña. Entonces, esa arginina no es lo suficiente para alcanzar a toda nuestra base metabólica o a todas nuestras necesidades o requerimientos diarios. Por lo tanto, a pesar de que sí podemos sintetizar arginina, vamos a tener que consumir en la dieta si queremos alcanzar a satisfacer las necesidades basales. Entonces, por eso algunos dicen, aunque sintetizamos, sigue siendo esencial porque sí necesitamos aporte dietético, aunque sinteticemos, ¿sí? Y otros dicen, no, pues tenemos la capacidad de sintetizar, entonces no es esencial. Pero si solo dependemos de la síntesis, pues no alcanza. Entonces, decimos que es mixta, sí podemos sintetizar, pero necesitamos aporte externo. Ok, vamos a recordar dos claves metabólicas o dos vías metabólicas que ustedes ya conocen, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la transaminación. ¿Qué es la transaminación? Muy bien, básicamente vamos a mover grupos aminos y vamos a convertir un aminoácido en otro, como los trans, ¿no ven? Se transforman de hombre a mujer. Entonces los aminoácidos también se convierten de un aminoácido a otro aminoácido. También son trans, ¿no ven? Entonces, a eso se refiere transaminación. Recuerden, los términos nos ayudan a recordar trans, ¿sí? La desaminación oxidativa, ¿qué será? Desaminación le quita un aminoácido y así también lo convierte en otro aminoácido, o bueno, en un cetoácido. Entonces transforma las sustancias químicas a través de reacciones químicas diferentes. Entonces, si vemos aquí un ejemplo de transaminación, nos dice, por ejemplo, las aminotransferasas permiten la transferencia de un grupo alfa-amino de un aminoácido a un alfa-cetoácido. Y seguro que ustedes ya han conocido vías metabólicas relacionadas a esto. Piruvato, oxalacetato, alfa-cetoglutarato, por ejemplo, son algunos que nos van a permitir este tipo de reacciones, ¿sí? ¿En qué zonas se van a producir? Vamos a ver que se pueden producir a nivel del citosol, a nivel de las mitocondrias, dependiendo qué tipo de reacciones están catalizando. Buenas noches. Bien, entonces fíjense aquí nos da otro ejemplo de transaminación donde se convierte un aminoácido en otro aminoácido. Y nos dice, ustedes han visto algunas reacciones donde podemos requerir piridoxalfosfato. ¿Qué era el piridoxalfosfato? Una forma activa de vitamina B6. Y vamos a ver que este participa en varias reacciones que pueden producir algún tipo de reacciones. Bien, descansen un ratito, 5 minutitos. Están en lo que conocemos como el perfil hepático, ¿cierto?
ellas cuando veamos ictericia primero, tal vez. Pero si están alteradas, ¿qué pensamos? ¿Qué estará funcionando mal? El hígado. Entonces pensamos que hay alguna alteración funcional en el hígado. Puede haber un problema obstructivo, puede haber una infección como una hepatitis, por ejemplo. Entonces pueden ser enfermedades que están afectando al hígado y están haciendo que el hígado funcione mal, ¿sí? Entonces son elementos importantes que necesitamos analizar en los pacientes. Y este gráfico nos muestra lo que acabamos de decir, que un aminoácido se va a transformar en otro aminoácido al intercambiar su grupo amino con otro componente. Entonces, fíjense, tenemos un aminoácido, un alfa-cetoácido. Ese le va a donar el grupo amino y se va a transformar en otro aminoácido y vamos a formar otro alfa-cetoácido como producto intermedio. Entonces, básicamente estas reacciones se producen así. Lo único es que nosotros vamos a darles un nombre. Vamos a ver qué aminoácido es, qué alfa-cetoácido se va a producir. Y el piridoxal fosfato, recuerden que es la B6, va a participar como coenzima. Entonces, recuerden que cuando hemos visto vitaminas hemos dicho, esta participa como coenzima en varias reacciones de síntesis de aminoácidos. Ahora las vamos a ver. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a empezar, también vamos a ejemplificar una vía que ustedes también ya conocen cuando hablamos de esa desaminación oxidativa. Cuando hablamos de desaminación oxidativa, como hemos dicho, le vamos a quitar un grupo amino para transformarlo en ese aminoácido que necesitamos. Un ejemplo muy conocido y que ustedes ya lo han debido conocer en Bioquímica 1 es la glutamato deshidrogenasa. Esta elimina el grupo amino del glutamato dejando su esqueleto de carbonos y ese esqueleto de carbonos va a servir para otras vías metabólicas. Por ejemplo, el amoníaco que se forma en esa reacción va a entrar al ciclo de la urea para formar otros compuestos químicos y el esqueleto de carbono va a ser un grupo funcional para las vías metabólicas glucolíticas, para entrar al ciclo de Krebs y como cofactor vamos a tener el NAD y el NADPH, ¿sí? O el NADP que se va a convertir en NADPH y el NAD que se va a convertir en NADH. ¿Qué vitamina es esta? ¿Ya se me ha olvidado una semana? ¿Qué vitamina está participando aquí como receptor de grupos hidrogeniones o de hidrogeniones? ¿O donador o receptor? ¿Qué vitamina es la niacina? A ver, B2. No, B3. Entonces no se tienen que olvidar. Fíjense, ya estamos viendo piridoxal fosfato B6, niacina B3. Y en todo lado las vamos a ver. ¿Sí? ¿Dónde se producen estas reacciones? Principalmente en la mitocondria. Entonces, fíjense que está esto que acabamos de describir. Tengo el glutamato que se va a convertir en alfa-cetoglutarato. Entonces, aquí es una desaminación. La enzima es la glutamato deshidrogenasa y está usando el NAD y el NADP que van a recibir hidrogeniones y se van a convertir en NADPH y NADH. ¿Sí? ¿Qué es importante en esta vía? Los productos, este alfa-cetoglutarato puede entrar a varias vías metabólicas donde se puede utilizar, incluyendo vías glucolíticas, y el amoníaco va a entrar al ciclo de la urea, donde se va a procesar también y se van a producir otros productos intermedios. Entonces, vean, todas las vías metabólicas siempre van a estar relacionadas. La regulación por sustratos ya la conocen. Toda vía metabólica se regula en base a sus sustratos. ¿Qué decimos? Si hay ATP y GTP, entonces se va a inhibir la enzima. ¿Por qué el ATP y el GTP inhibirán alostéricamente esta enzima? ¿Qué son el ATP y el GTP? ¿Qué es ATP? Ya, paquetes de alta energía, adenosín-trifosfato, guanosín-trifosfato, ¿sí? Y si hay paquetes de alta energía, ¿qué significa? Que nuestras vías están satisfechas, están completas, el producto final ya existe. Entonces no necesito que se siga activando la enzima, por lo tanto la inhibo. A eso se refiere, porque ya tengo suficiente producto, ¿sí? En cambio, fíjense, ADP, GDP, que son paquetes de baja energía,
Entonces activan la enzima porque dicen no hay suficiente, entonces necesito más producto. ¿Sí? Adelante. Entonces, todas las vías metabólicas se activan o inactivan en base a sus productos. Si hay suficiente producto, no necesito activar más tarde. Si falta producto, necesito activar más tarde. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso mismo me dice aquí, dependiendo de los niveles energéticos, puedo aumentar o disminuir la activación. Muy bien, entonces hasta ahí en realidad hemos recordado algunos procesos básicos y conceptos básicos que ustedes ya conocían de bioquímica 1. Ahora sí, vamos a empezar a analizar nuestras vías de síntesis de aminoácidos. Entonces, fíjense, vamos a empezar con la tirosina. ¿Qué pasa con la tirosina cuando ingresa o cómo la sintetizamos cuando ingresa a nuestro organismo? ¿Qué hacemos? Vamos a ver que el aminoácido esencial para que nosotros podamos sintetizar nuestra tirosina es la fenilalanina. Entonces necesitamos un aporte adecuado de fenilalanina en la piel. Esa fenilalanina va a sufrir hidroxilación, que es una reacción además irreversible, que quiere decir que de tirosina no puedo formar fenilalanina, solo puede ir en una dirección. Vamos a ver que sus factores, o bueno, su cofactor importante es la tetrahidrobiopterina. Entonces es necesaria para que se produzca la reacción. Y esta vía nos va a permitir sintetizar catecolaminas, melanina, tiroxina. La síntesis va a estar regulada por la demanda o las necesidades basales. Y la deficiencia de esta enzima nos produce fenilcetonúrico. Entonces, siempre que veamos vías metabólicas, hacemos dos cosas. Primero, describimos la vía de forma teórica y decimos qué pasa con la vía y quiénes participan. Y después vemos la vía de forma gráfica para reforzar ese mismo contenido, ¿sí? Para que podamos entender cómo va. Entonces, fíjense, esta fotito es de un niño que tiene fenilcetonuria. Se ve normal, ¿no es cierto? No parece que estuviera enfermo. Sin embargo, vamos a ver que esta deficiencia le trae alteraciones tanto cognitivas como fisiológicas o funcionales. Entonces, vamos a analizar en relación a los productos de la vía metabólica. Entonces, esta es la vía que acabamos de describir, que es súper sencilla. Básicamente, de fenilalanina voy a producir tirosina. Es una vía de un solo sentido, porque hemos dicho que esta no puede convertirse en fenilalanina, ¿sí? Y esa tirosina, para esa síntesis, ha utilizado la fenilalanina hidroxilasa, porque se va a producir una hidroxilación, y la tetrahidrobiopterina como coenzima. Necesitamos las dos. ¿Qué va a ocurrir en el proceso? Se va a introducir una molécula de oxígeno y justamente al hidroxilar la fenilalanina vamos a obtener como producto intermedio agua. Y ahora que tenemos tirosina, esa tirosina se va a usar para sintetizar catecolaminas, melanina y tiroxina. Entonces, para entender lo que pasa con un pacientito con fenilcetonuria, tenemos que entender estos productos finales. ¿Para qué sirven las catecolaminas? ¿Qué catecolaminas conocen? Por primero, porque si no las conocen, ¿con cuál es la conocida? ¿Qué catecolaminas conocen? Fisiología seguro que hemos. ¿Qué es una catecolamina? ¿Conocen a la adrenalina? ¿Qué es la adrenalina? Una catecolamina. ¿Qué es la noradrenalina? Otra catecolamina. Es que sí conocen, pero no saben su nombre. Igual que sus compañeros. Bueno, la verdad yo tampoco los conozco. ¿Quién se llama? ¿Quién se llama? Ok, entonces, son mis alumnos, pero no sé qué se llaman. Entonces, fíjense, ¿por qué son importantes estas catecolaminas? ¿Para qué sirven? ¿Para qué uso la adrenalina y la noradrenalina? Así voy a entender su relevancia. Neurotransmisores. ¿Qué pasa o qué comanda, por ejemplo, la noradrenalina? Si se libera, ¿qué pasa con el paciente? Clínicamente, ¿qué voy a ver? Aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Qué más? Ya, muy bien. ¿Qué más?
¿Aumenta o disminuye? Aumenta. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más hace la nora? Pulmón, corazón y el cerebro nomás tiene. No. ¿Qué más hace? ¿Qué hace en los riñones? ¿Cómo quieres que te mire? ¿Cómo es? ¿Qué más hace la nora? Adrenalina. ¿No tiene pulmones su paciente? ¿No tiene músculo esquelético? ¿No tiene sistema digestivo? ¿No tiene sistema urinario? Estas catecolaminas comandan funciones en todos los órganos y sistemas. Permiten que se produzca todo el efecto relacionado con el sistema simpático. ¿Sí? Entonces, es una cantidad importante de regulación hormonal, neurotransmisores, función respiratoria, etc. ¿Sí? Entonces, vean, si un paciente no tiene o no funciona adecuadamente esto y hay una disminución significativa de catecolaminas, entonces va a tener disminución del estado de alerta, disminución de la cognición, disminución de las funciones endócrinas, disminución de la función digestiva, alteraciones respiratorias, alteraciones cardiovasculares. O sea, es grave, es importante. ¿Se dan cuenta? Un neurotransmisor dependiente de esta vía. Obviamente no es la única vía que comanda esos neurotransmisores, pero es importante. Por eso esos pacientitos van a tener dificultad para el aprendizaje, dificultad para la cognición. ¿Sí? ¿Qué función cumple la melanina? Que también hemos mencionado que depende de esta vía. Produce el pigmento. ¿Y para qué tenemos pues pigmento? Mi hermano, por ejemplo, dice que es blanco, pero yo no le creo. No, no son blancos. De pronto. No, yo soy blanco. ¿Pero por qué? Tenemos colores diferentes. Es un factor de proteger. Los blancos son bien débiles. Mentira. Pero sí, la raza negra es mucho más fuerte que cualquier otra raza en relación a lo que hablamos en educación. ¿Es cierto? Y además, por eso es que cuando nos exponemos a los rayos UV, nuestra piel genéticamente produce más melanina con el objetivo de protegernos. Porque como hemos visto cuando hemos visto vitaminitas, esos rayos UV son dañinos. ¿Sí? Y es por eso que los pacientitos que tienen esta enfermedad que se llama vitiligo universal, y que todo su cuerpito es, ellos sí son blancos, pero así como la polera de él, así. Porque sus celulitas están enfermitas y no producen melanina, o sea, producen cero melanina. Entonces, literalmente ellos no tienen protección. Y todos los días hemos dicho que nos exponemos a los rayos UV. Entonces, ellos no pueden exponerse al sol sin tener protección, estar cubiertos con algo, literalmente, porque si no, se lastiman. Les puede salir heridas, lesiones, y además tienen una predisposición al cáncer de piel 100 veces mayor que el resto de la población. ¿Sí? Entonces, evidentemente, la genética hace que tengamos esa exquisita variabilidad de tonos de piel, algunos más claritos, algunos más oscuritos y demás, que nos da pues la variabilidad magnífica que tenemos en la población general. Entonces, cada uno, dependiendo de la cantidad que produce, tiene diferentes características, ¿sí? Tendrán algunas ventajas los de piel más clara, otras desventajas, y lo mismo con los de piel más oscura, dependiendo de la intensidad y el tono de piel, ¿sí? Entonces, si una persona no puede producir este pigmento, corre riesgo de tener más lesión, ¿sí? Y por ejemplo, han debido escuchar de esta enfermedad que es el vitiligo. No está muy claramente establecida la causa. Se cree que tiene un patrón más inmunológico, por ejemplo, ¿sí? Pero por alguna razón, en algún momento, un grupo de celulitas deja de producir melanina. Y eso hace que aparezcan esas manchas que tenemos blanquitas, pero un blanco así nacarado, bien blanquito, y que empieza además a aumentar de tamaño con distintos factores. Entonces, por el momento, hasta ahora, no hay una cura específica para el vitiligo, porque sí hay gente que
hace algunos tratamientos y va bien y se vuelve a pigmentar. Pero hay gente que intenta un montón de cosas y pues nada, solo problemas. Entonces, todavía falta bastante de estudiar en relación al vitiligo. Hay muchas alternativas, pero como no se sabe con precisión la causa, los dos tratamientos también son, si quieren, experimentales en algunos casos o paliativos en otros, que frenan un poquito, hacen que no avance tanto, pero no vuelven a pigmentar también. Entonces, y bueno, la ventaja, por lo menos, es que no tiene ningún elemento de daño funcional, o sea, orgánicamente no le hacen nada al paciente. No va a afectarle al corazón, al riñón, a nada. Lo único es que es estético. Y sí hay personas que pues les afecta bastante lo estético, si quieren suicidar, tienen un punto ahí en su mano. No pues, no es así. Pero bueno, hay que trabajar también la parte psicológica con los pacientes. ¿Sí? Muy bien. ¿Y la tiroxina qué es? Ah, no, si no saben qué es la tiroxina, lo que voy a hacer. No puede ser que no sepan qué es la tiroxina. Ya les voy a decir su otro nombre. Tetrayodtironina. Es la hormona tiroidea conocida como T4. ¿Cómo no la van a conocer? Entonces, ¿para qué es importante esta hormona? Regula el yodo. Sí, un paciente que no tiene cantidad adecuada de hormonas tiroideas va a tener bocio, esa va a ser la consecuencia. Pero, ¿qué regula la tiroxina? ¿Por qué es importante? Si vas relacionado con lo que es la enfermedad de hipotiroidismo, va a estar relacionado con varias cosas, como por ejemplo el corazón, el digestivo. Ah, muy bien. O sea, la tiroxina está relacionada con todo el metabolismo basal y esa es una palabra gigante. Todas las vías metabólicas que ustedes aprenden tienen relación con las hormonas tiroideas, ¿sí? Hormonas tiroideas comandan crecimiento y desarrollo, ¿sí? Por eso es tan importante, por ejemplo, durante la gestación, que los niveles de hormonas tiroideas sean adecuados. Durante la infancia, que los niveles de hormonas tiroideas sean adecuados, ¿sí? Se han hecho estudios, por ejemplo, en nuestro medio, donde se ha visto que los niveles bajos de hormonas tiroideas en la población infantil repercute de forma significativa en su aprendizaje. Y comunidades donde decían, ah, no, el nivel de rendimiento es muy bajo, estos niños no son muy inteligentes. ¿Por qué? Si todos nacemos con la misma inteligencia en teoría, ¿por qué? Entonces, o no están enseñando bien. Entonces, se han empezado a hacer estudios y se ha visto que teníamos porcentajes de población en varios lugares donde no había suficiente aporte de yodo. Y esa deficiencia del aporte de yodo dietético, pues evitaba que se sinteticen, porque estas, ¿qué necesitan para sintetizarse? Yodo. Y no sintetizamos yodo, entonces tenemos que recibir de la dieta. De ahí viene esa medida de la yodación de la sal, la famosa sal yodada. Pero como todo se ve en Bolivia, que somos el país de las maravillas, tenemos varias fábricas de sal yodada que producen sal sin yodo. Pero venden como sal yodada. Qué barbaridad, ¿no? Es chistoso, pero es peligroso. Es un atentado contra la salud pública. Porque esa es la fuente de yodo de nuestra población. ¿Por qué? En Brasil, por ejemplo, ellos tienen otras fuentes, porque comen muchos bichitos de mar, ¿no? Que se llaman mariscos. ¿Sí? Comen varios alimentos que vienen del mar y que tienen niveles más altos de yodo. Por eso es que algunos que se vienen a estudiar aquí hacen hipotiroidismo, porque en todo su desarrollo su organismo se ha acostumbrado, se ha adaptado a niveles de yodo más altos por la dieta que tienen, porque viven en la costa, comen mucho marisco, pescado, etc. Entonces se vienen a Bolivia y no tenemos costa porque no tenemos pues. Y no comemos pescados de aquí, pues no son pescados salados, pero igual, de la laguna no sí, están contaminados. Entonces no tenemos, a ver, vayan a pescar al río Rocha, no hay pescados. No hay agua. Entonces, el aporte dietético que ellos tienen no tenemos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestro aporte fundamental? Y si nos venden sal yodada sin yodo,
Ay, Es una- Johncito. Otra vez, Otra vez. creo que vamos a tener que establecer un castigo, que nuestros niños tenían niveles de yodo muy bajitos, ¿sí? Porque no había buen aporte dietético y obviamente si nos ponemos a pensar que este aporte de sal puede ser insuficiente porque es sal sin yodo, entonces pues sí repercute en el aprendizaje. Y se ha visto que muchos de estos niños que tenían déficit del aprendizaje, que no podían, y los papás encima del campo dicen, ay, este sonso, que no aprende, que no sabe, y no es que eran tontos, los niños pues no tenían suficiente para poder realizar bien la cognición. Entonces se les empezó a suplementar en la dieta y el nivel de aprendizaje subió increíblemente. Y por eso es que van a ver que actualmente tenemos como política de salud que a todo niño recién nacido en nuestros hospitales se les hace una prueba de perfil tiroideo. Y si tiene deficiencia, se hace la suplementación y el niño desarrolla, crece y aprende perfectamente. ¿Sí? Entonces esto es muy importante. ¿Y qué hacemos con esta población que se viene de afuera y hace deficiencia? O sea, si tienen hipotiroidismo, desarrollan hipotiroidismo, ¿qué hacemos con ellos? ¿Cómo los ayudamos? Es decir, ay, que se vuelvan a su país a comer. ¿Cómo los ayudamos? Bueno, aquí no les vamos a dar sus mariscos. Hay marisquerías, ya, pero no sabemos de cuánto tiempo son los mariscos. 3. Si los traemos mariscos. Bueno, abriremos una marisquería y les recetamos cada 3 veces por semana que pasen por la marisquería. Es muy caro los mariscos. Son caros, pues, porque no están eliminando nada. Todo es alertado. Entonces, ¿qué hacemos con los pacientes? No les decimos que van a comer mariscos. Ya, sencillo. Sal marina, o sal Lorenzo, o si quieren sal rosada, antes de escuchar, ¿no? Ahora hay más, antes era difícil conseguir, pero en todos nuestros supermercados tenemos sal con más yodo, ¿sí? Estas que les digo, esta sal rosada, es más rosada porque contiene un porcentaje más alto de yodo. Entonces, en esos pacientitos, como el problema es ese desfase en la dieta, en el aporte dietético, lo único es decirles que cambien la sal común que todos consumimos por la sal rosada. Y ya está. Tienen o mejoran su aporte en la dieta y listo. Es un poquito más costosa, es cierto, pero en relación a la sal que consumes diariamente, tampoco es un gran presupuesto, porque te compras una bolsa y te va a durar más de un mes, porque le ponemos un poco a los alimentos, ¿no ves? No es que vas y comes sal, ¿no? Entonces, aunque sí sea más costosa que la sal común, que te cuesta, no sé, 3 pesitos la bolsita de kilo, no es una inversión grande para lo que implica tu salud, en vez de comprar fármacos, por ejemplo, ¿no? Porque en ese caso no se necesita un aporte tiroideo de hormonas tiroideas farmacológico, simplemente suplementar más yodo para que el propio organismo produzca las hormonas que tiene que producir. ¿Está? ¿Sí? Entonces, cuando veamos hormonas, vamos a hablar de eso. Entonces, fíjense, obviamente estos pacientitos que estábamos diciendo que pueden tener fenilcetonuria, fíjense, la pielcita suele ser más clara, los cabellitos más claros, los ojitos también. A la vista se ven bastante normales. El problema es cuando tienen que aprender, porque por todas estas deficiencias que estamos viendo, les cuesta más aprender, les cuesta más hacer cognición, desarrollar algunas habilidades. Entonces, obviamente la deficiencia de la enzima no la vamos a poder sustituir. ¿Qué nos queda? Tratar de sustituir los productos que no está sintetizando. ¿Sí? Bien, cuando hablamos de la serina, glicina y la cisteína, las vamos a ver juntas porque comparten elementos en común en sus vías metabólicas. Entonces vamos a ver que se forman a partir de productos glucolíticos intermedios. La glicina y la cisteína se pueden formar a partir de serina, por eso es que las vemos juntas, es decir, si necesito más glicina, entonces se va más hacia la síntesis de glicina. Si necesito más cisteína, se va más a la síntesis de cisteína. O si necesito más serina, entonces más a la síntesis de serina. Va a depender de qué necesito en un momento determinado. Si hablamos de la síntesis de serina, tenemos una vía fosforilada que es conocida como la vía principal. Esta se produce a nivel del citosol y va a originarse del 3-fosfoglicerato en 3 pasos sucesivos: una oxidación, una transaminación y una hidrólisis. Vuelvo a decir, primero describimos la vía literal.
aquí está. Entonces, fíjense, tenemos productos glucolíticos que nos van a proporcionar 3-fosfoglicerato, ¿sí? A partir de ese 3-fosfoglicerato, entonces, vamos a utilizar la fosfoglicerato deshidrogenasa, es decir, que vamos a deshidrogenar la molécula y la convertimos en 3-fosfohidroxipiruvato. Para deshidrogenar la molécula, estamos usando otra vez al NAD como aceptador de hidrogenio, ¿sí? El 3-fosfohidroxipiruvato se va a convertir en 3-fosfoserina. Aquí usamos una aminotransferasa. Entonces, fíjense, vamos a producir una transaminación. Entonces, vamos a necesitar otro aminoácido. Entonces, tenemos un aminoácido, un alfa-cetoácido. Vamos a producir la reacción química. Vamos a formar 3-fosfoserina, que es el aminoácido que necesitamos, y un alfa-cetoácido, que es el alfa-cetoglutarato. Este alfa-cetoglutarato va a ir a entrar a otras vías metabólicas y el 3-fosfoserina nos va a servir para la síntesis de serina. Y el paso final va a ser catalizado por la fosfoserina fosfatasa, que va a introducir una molécula de agua para transformar la 3-fosfoserina en serina. Y está quitando un fosfato, por eso fosfoserina la está convirtiendo en serina. ¿Sí? Entonces, fíjense, parece engorroso así todo un chorizo, pero en realidad no es tan complejo. Simplemente son los pasos por los cuales vamos a lograr sintetizar nuestra serina. ¿Sí? Y como hemos dicho, una deshidrogenación, una transaminación y una eliminación del fosfato. ¿Sí? Muy bien. Esta sería la otra parte de la vía, donde decimos hay una interconversión serina-glicina. Entonces, en este caso, de la serina que hemos sintetizado, vamos a poder formar glicina. Pero la glicina también se puede convertir en serina. ¿De qué depende si la glicina se vuelve serina o la serina se vuelve glicina? De lo que necesita el organismo en un momento determinado. ¿Sí? Y fíjense lo interesante de este paso metabólico, aplicamos lo que ya sabíamos. ¿Qué vitaminas está? Tetrahidrofolato, ¿qué vitamina es? ¿Se han olvidado sus vitaminas? ¿Qué vitamina es el folato? ¿La B? ¿Cuánto? B9. Entonces, fíjense, el tetrahidrofolato, hemos dicho que es la forma activa de la vitamina, ¿no es cierto? Entonces, fíjense aquí, este tetrahidrofolato está ayudando a catalizar esta reacción de conversión de serina a glicina. Y en ese paso, la serina hidroximetiltransferasa y además el piridoxalfosfato están permitiendo la conversión. Entonces, aquí el tetrahidrofolato nos está donando algunos elementos estructurales para sintetizar la glicina y se está convirtiendo en el N5N10 metileno tetrahidrofolato. ¿Qué era esto? Sí, pero esta es la forma activa y esta qué es. ¿Qué es? La forma de almacenamiento. ¿Se acuerdan de la trampa del metilfolato? Entonces, fíjense aquí, la B6 y la B9 nos están sirviendo para que se produzca esa reacción. ¿Sí? Y si va de forma contraria, es decir, si de glicina se convierte en serina, liberamos al folato de su forma de almacenamiento y lo transformamos en tetrahidrofolato. Y la enzima y la coenzima son las mismas. Entonces, fíjense, cuando va en el otro sentido, más bien voy a activar al folato y ese folato se puede usar para otros elementos vitales, ¿sí? O para otras vías metabólicas en realidad. Muy bien. Y esa glicina ya nos va a servir para la síntesis de distintas proteínas. Ahora, esta glicina también puede tener otros orígenes u otras fuentes, es decir, puedo sintetizar glicina a partir de CO2 y amonio, ¿sí? Entonces, o amoníaco. Miren, CO2 y amoníaco, pero fíjense que va a usar. ¿Quién es este? La forma de reserva. La forma de almacenamiento del folato, que este lo vamos a usar para que nos done átomos de carbono. Además, vamos a utilizar
¿Quién es el NAD? B, B3. Entonces estoy usando NAD para que me done hidrogeniones, bueno, NaDH para que me done hidrogeniones, y estoy usando al N5N10 metileno tetrahidrofolato. Estos van a reaccionar con el CO2 y el amoníaco y me van a producir glicina. Entonces, ¿qué voy a tener como productos? NAD, sin hidrogenión, tetrahidrofolato, que es forma activa, y agua. ¿Sí? Y fíjense aquí un punto importante. Una vez que obtengo esta glicina, también puede ir a la síntesis proteica o puede ir a la formación de serina, dependiendo de qué necesito en ese momento. ¿Sí? Muy bien. Y otro punto importante. En este caso, una vez que hablamos de síntesis de proteínas, pues esas proteínas dependerán de las necesidades del organismo. ¿Sí? Y aquí podemos aprovechar para hacer una reflexión. Han debido escuchar mucho estas propagandas de colágeno hidrolizado, ¿no? ¿Es real? Si tomo colágeno hidrolizado, ¿restituyo mi colágeno? ¿O cuál sería la diferencia del colágeno hidrolizado con el colágeno no hidrolizado? El cambio. ¿Qué significa que es colágeno hidrolizado? ¿Han escuchado que, a ver, qué les gusta comer? Estos menudillos que comen las mamás, que son patas, no sé qué cosas, que tienen mucho colágeno, ¿no? Entonces, ahí recibes colágeno. Si consumes, recibes colágeno. Y si tomas colágeno hidrolizado, ¿cuál es la diferencia? Se comen Sí, aparte del no se comen las cosas entonces sí se puede absorber, el cuerpo logra absorber el colágeno recibido de ese pero de la suplementación no, de lo que es vendido en farmacias, industrializado. Nos vamos a la base bioquímica. ¿Qué es el colágeno? Las proteínas. ¿Y qué son las proteínas? Lo hemos dicho hoy. Cadenas de aminoácidos, más aminoácidos, más aminoácidos, más aminoácidos, ¿sí? Entonces, si yo como, porque ¿de dónde yo recibo las proteínas? De la dieta que estamos diciendo. Como así, como fenilalanina, voy a comer. ¿Así? ¿Cómo como las proteínas en la dieta? Comida, pues, me como un pan, me como una carne, me como una verdura, como cosas grandes. Y esas cosas grandes que como, que si me como una presa de pollo, una pierna de pollo que estoy comiendo, ¿qué es? Es un conjunto de proteínas, muchas proteínas. No está como aminoácido, ¿no es cierto? Está como proteína, 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 proteína. Entonces, ¿cómo obtengo el aminoácido? ¿Qué es esto que estamos viendo? ¿Cómo obtengo el aminoácido de esa pierna que me estoy comiendo? Me comí un pedazo de carne. ¿Qué hace mi cuerpo para obtener el aminoácido? Porque lo que procesa mi organismo es el aminoácido, no es la proteína. ¿Cómo ha llegado a eso? ¿Cómo? Desde el bolo alimenticio. Desde que empezamos a mascar, triturar, ¿qué estamos haciendo? Estamos rompiendo las estructuras macromoleculares para fraccionarlas en sus unidades estructurales más pequeñas, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo como los alimentos, para obtener los aminoácidos, yo los tengo que destruir, los tengo que romper, y por eso rompo sus enlaces y demás, y mi organismo los asimila como aminoácidos, ¿sí? Entonces yo les digo, si te comes patas, ¿qué haces? Tú haces este proceso, rompes texturas, etcétera, y finalmente asimilas los aminoácidos, ¿sí? Lo mismo, si te tomas colágeno hidrolizado o liofilizado y demás que te dicen, ¿qué es lo que han hecho? Al preparar, ellos lo han roto, y te están dando ya el aminoácido, ¿sí? Esa es la diferencia del colágeno y el colágeno hidrolizado, que está fragmentado en sus unidades más chiquititas. Entonces, cuando tomas, tu organismo ya no tiene que hacer el trabajo de cortar, romper, degradar, solo tiene que absorber. Esa es la diferencia. Y por eso dicen, ah, pues más fácil, pues absorbe, ¿no? Porque ya está listito, ya está. ¿Sí? ¡Qué bueno!
día en el almuerzo hagan prueba. Yo he intentado una vez, me ha aburrido a la tercera. Yo nada, ¿qué me importa? Voy a tragar. Es aburrido mascar 20 veces para tragar, pero deberíamos mascar eso para cumplir bien este proceso. Entonces, obviamente, mientras menos triturado está, más le cuesta al organismo y probablemente lo que no está bien triturado pues, no sirve. ¿Sí? Entonces, esa es la lógica. Pero en lo que sí no hay buena lógica es en lo siguiente. Y no estoy diciendo que el colágeno, tomar colágeno no sirve, porque sí sirve, ahorita vamos a ver por qué. Pero es mentira decirte que te voy a dar colágeno. Ah, sí, entonces estás aportando colágeno. ¿Por qué? Porque yo te puedo dar colágeno, pero ¿qué no te voy a dar el colágeno estructurado? Te voy a dar aminoácidos. ¿Sí? Y tu organismo va a agarrar esos aminoácidos y va a decir, pues este Juancito necesita, qué sé yo, inmunoglobulinas. Entonces va a usar para inmunoglobulinas y no para colágeno. Porque no es que como colágeno y tengo colágeno. Como colágeno y tengo aminoácidos. Mi organismo decide, si me falta colágeno, usa para colágeno. Si me falta, qué sé yo, músculo, usa para músculo. Si me falta, no sé, proteínas de membrana, usa para proteínas de membrana. Entonces, aunque yo le dé colágeno, no le estoy aportando colágeno si no lo necesito. Pero sí, si te falta colágeno y te suplementó, tu organismo va a usar para colágeno. ¿Sí? ¿Tenías pregunta? Solo era una duda de, ¿no sería mejor, por ejemplo, venderlo como aminoácido? En realidad sería lo correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad lo que les estamos dando es aminoácidos. El colágeno lo he utilizado es aminoácido. Claro que estamos usando la secuencia del colágeno, ¿no? Pero son aminoácidos, básicamente. Entonces, ¿pero qué vende más? ¿Qué le vende al cliente? Te voy a vender aminoácidos, ¿qué? Tendría que explicarle todo el chorizo para que me entienda esto y no me va a entender. En cambio, digo, oye, te está faltando colágeno, te estás arrugando, te vendo colágeno. Vas a ver que, wow, van a desaparecer tus arrugas. ¿Entiendes? Entonces, es más marketing, pero no es real. Claro, tampoco puedo decir, no, mentira, no tomen colágeno, pues no te sirve. Pero si tú comparas el costo del colágeno con el costo de los aminoácidos salen mucho más baratos, porque lo que le eleva el precio aquí es el nombre. ¿Sí? Entonces, sí tenemos que saber eso y orientar al paciente, no en el sentido de decirle que no compre colágeno, sino en el sentido de que sí necesitas suplementar aminoácidos, porque si la dieta no te aporta suficiente, necesitas suplementar, pero no porque compres el colágeno más caro, estás tomando más que aminoácidos, es lo mismo. Pues bueno, quieres gastar, pero puedes recibir lo mismo comprándote aminoácidos de suplemento y consumiéndolos sistemáticamente. Y lo que sí tiene que entender la población es que con todos estos micronutrientes, vuelvo a insistir y siempre les voy a insistir, no es que hoy día consumo y ya está, tengo para el mes, ¿no? Hoy día me tomaré mi batido y es para toda la semana. No, tiene que ser pequeñas cantidades, pero sistemáticamente. Si queremos que esto realmente nos mantenga saludables, tiene que ser constante, pequeñas dosis, pero todo el tiempo. Por eso se llaman hábitos de vida saludable. ¿Sí? No me sirve comer bien un día y el resto una macana. No ayuda a mi organismo. Me sirve comer bien todos los días. Y si quiero darme un atracón un día, un gusto, qué sé yo, me doy pues. Pero todos los días mantengo mi dieta saludable. ¿Sí? Entonces, eso hay que orientar a la población. Entonces, fíjense, puedo sintetizar, pero mi organismo siempre va a pensar y va a priorizar lo que necesito. ¿Qué necesidades, prioridades tengo hoy? Entonces, desvío mis vías a lo que necesito en ese momento. ¿Sí? Muy bien. Si hablamos de las funciones de la glicina, me he adelantado. Entonces, es un componente importante del colágeno. Entonces, vean, sí necesito aminoácidos para sintetizar mi colágeno. Entonces, si yo le doy al paciente colágeno liofilizado y si su organismo necesita más colágeno, claro, lo va a utilizar para sintetizar colágeno. Pero si su organismo no necesita colágeno, entonces lo va a usar para otras cosas que necesita. Entonces, yo siempre les digo, no está mal suplementar, porque de hecho mi organismo va a usar para lo que le esté faltando en ese momento. ¿Sí? Cualquier suplementación es buena siempre y cuando sea vigilada. ¿Sí? Además, también
También me sirve la glicina para la síntesis de glutatión. ¿Qué es el glutatión? Ya hemos visto antes, creo. ¿Para qué sirve? En el metabolismo de la El glutatión es una sustancia detoxificante a nivel hepático. Entonces es muy importante para el metabolismo, diríamos, de básicamente todas las sustancias tóxicas que pueden haber en el organismo. ¿Sí? Por ejemplo, uno de los metabolitos que nos ayuda a eliminar el glutatión son los metabolitos tóxicos del paracetamol. Entonces, cuando un paciente se intoxica con paracetamol, una forma de ayudarlo a superar esa intoxicación es restituyendo el glutatión y lo hacemos dándole acetilcisteína. ¿Sí? Bien, la creatina, ¿qué es? ¿Qué es? Muy bien, un componente estructural importante para el músculo, ¿sí? Entonces van a ver que a veces se toman suplementos también que contienen para reforzar el rendimiento muscular. Entonces es importante porque cuando se restituye el músculo, porque teóricamente cuando ya somos adultos no hacemos mucha hiperplasia muscular, ¿no? Solo hacemos hipertrofia. Aunque existen estudios en atletas de alto rendimiento que han demostrado que sí pueden producir cierto grado de hiperplasia, pero es en niveles muy altos de alto rendimiento. Pero después no, la mayoría hace hipertrofia. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre hiperplasia y hipertrofia? aumento de células. Muy bien, hipertrofia es solo que crece el músculo. ¿Sí? Son las mismas células, pero crecen más. Y la hiperplasia es que aparecen nuevas fibras, ¿sí? Que es mucho más difícil de trabajar, pero se puede. Muy bien, entonces es muy importante para esos procesos. ¿Y qué son las porfirinas? Perdón, es interesante, estaba leyendo sobre nuevos estudios también que está haciendo comprobado que decían que las neuronas también no se... Sí, decían, hasta los 5 años se termina de formar el cerebro y después ni una pinche neurona más. Y ahora está siendo comprobado que cuanto más también son estimuladas, ellas también pueden ser. Correcto, se habla mucho de la neuroplasticidad hoy en día. Sin embargo, hay algunos elementos que analizar. Sí hay estudios que han demostrado que en algunas enfermedades, por ejemplo, neurodegenerativas y demás, con mucha estimulación, trabajo con fisioterapia y demás, se logra restituir algunas fibras. Pero lo que están analizando es si realmente son nuevas fibras o son ramas de las fibras que ya existen que van y si quieres, reconectan estas áreas que han perdido a las neuronas. Entonces, en muchos de los estudios están viendo que es como que las neuronitas que están bien logran como sacar manitos y conectar esa zona que se ha lesionado, ¿no? Es súper interesante. Y por ejemplo, yo me peleaba con mi profesor de neuro algo era. Es que me peleaba porque él decía que en los adultos el cerebro sigue creciendo. Yo le decía, ¿y a dónde va a crecer? O sea, no, es imposible, no puede crecer, anatómicamente hablando, no puede crecer, porque tenemos hueso, y el hueso no se expande. Y si el cerebro crece, pues habría hipertensión endocranial y el paciente se enferma. Entonces, físicamente no puede crecer. Te creo, le decía yo, ¿no? Si me dices que, bueno, pues las conexiones, porque sabemos que un porcentaje grande del cerebro no lo usamos hasta que nos morimos, aún siendo brillantes, ¿no? Entonces, te creo si logramos expandir y aumentar la cantidad de neuronas que usamos. Ahí te creo que crezca o que sigamos activando a nivel funcional. Pero estructuralmente, o sea, no hay espacio. Es como que me digas que aquí, qué sé yo, entran 100 sillas y yo te digo meter 200. No se puede. ¿Sí? Entonces, explícame cómo y te creo. Claro, me peleaba. No, pero es que sigue creciendo. Pero explícame dónde. Yo te estoy diciendo que estructuralmente el hueso no se expande. Entonces, si tú dices que crece la masa encefálica, dime dónde. Entonces, no, pues, y me ha puesto mal. Me he enojado porque yo era bueno, es que yo le peleaba, ¿no? Y después he aprendido que no tienes que pelear porque me castigo. Porque así mi peor pinche módulo, 88, creo que me acuerdo como quería. Y
mis compañeros que no decían nada tenían 90. Pero para un neuro es medio tonto realmente la Sí, se supone que los... Bueno, no, es que no era neurólogo, era pedagogo. Ah, era neuroeducación, ¿no? Entonces, siempre nos conocen a los médicos que somos peleones, ¿no? Como sabemos más, discutimos, pues no decimos todo. Entonces, no, pues se me peleaba. Porque es que no es coherente, pues. No puede crecer la masa encefálica, no puede aumentar de volumen. Porque cualquier pequeño aumento de volumen nos produce hipertensión cerebral y eso es patológico. No puede crecer en volumen. En funcional, sí, claro que sí. Hay teorías, como te digo, súper interesantes de reconexiones, de rehabilitación y demás. Es muy interesante. Pero a nivel físico, no. Yo decía, no, es que no puedes decir que la masa encefálica crece, porque no puede crecer. No tiene espacio. ¿Dónde va a crecer? Entonces se peleaba conmigo. No, pero es que no es así, que los estudios. No, pero explícame. Yo te estoy explicando mi fundamento anatómico. Explícame tú así. No es solo decir porque has leído y repetir como loro, tienes que saber de qué estás hablando, estás enseñando a profesionales. Y se peleaban. Y como los demás eran abogados, administradores y demás, entonces no le decían nada. Y los médicos me apoyaban. Sí, tiene razón. No creo. Pero bueno, después he dicho ahora que le diga, sí crece. No, uno sale un cerebro más aquí. Pero es gracioso. Ok, ahora sí, vámonos a las porfirinas. ¿Qué son las porfirinas? Bueno, si tenemos un minuto más. ¿Y se llama listo? Un poco más atrás. Las porfirinas son las bases estructurales bioquímicas de la síntesis del hemo, de los grupos hemo, ¿sí? Y obviamente, sí, los grupos hemo son parte estructural de la hemoglobina, pero también de todas las hemoproteínas. Entonces, fíjense, si no hay porfirinas, no hay grupos hemo. Y si no hay grupos hemo, todo lo que necesita grupo hemo como grupo funcional fracasa, ¿sí? Entonces, súper importante. ¿Y qué son las purinas? Las bases estructurales del material genético. ¿Y para qué sirve el material genético? Formación de...